Es transmisión en vivo desde Cajamarca. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha llegado hasta el hospital regional de esta región, el hospital regional de Cajamarca. Viene dialogando con el personal médico a cargo de este hospital, el hospital de mayor capacidad en esta región. Y en estos momentos él está supervisando la planta de oxígeno, esta nueva planta de oxígeno que fue entregada hace solo 2 semanas. Una planta con capacidad para producir 30 metros cúbicos de oxígeno medicinal por hora, que está posibilitando la atención a pacientes con insuficiencia respiratoria a través de la red empotrada del hospital. Esta planta también abastece con oxígeno a los 8 ventiladores electrónicos que fueron donados por Newmont y Yanacocha y las máscaras snorkel que han sido habilitadas para la emergencia actual, que son de gran ayuda para los pacientes leves y moderados. El mandatario se encuentra acompañado de los ministros de Estado que han llegado junto a él, el ministro de Educación, Martín Benavides, está también el ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, está el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, y también en esta visita está presente la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli. Estamos apreciando entonces esta moderna tecnología que permite abastecer de oxígeno medicinal en el hospital regional de Cajamarca. El mandatario entonces viene recibiendo un poco la explicación por parte de los especialistas del hospital sobre el importante aporte que se ha dado luego de la entrega de esta planta de oxígeno medicinal que ha sido construida e importada desde los Estados Unidos de Norteamérica con una inversión que bordea los $600.000. Es importante señalar ello, que esta planta cuenta con 2 compresoras que potenciarán la planta y ayudarán a alinear aproximadamente 68 balones de oxígeno diarios. Retornamos en breve con más detalles desde Cajamarca en esta visita oficial del jefe de Estado. Retornamos, adelante con la programación habitual de TV Perú.